Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de Lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica, MD Azurita en redes. Bienvenidas a este nuevo episodio de Fanficnáticas. Esta semana, como podéis ver, os traemos la sorpresa de, para hablar de los fanfic Albalia, las autoras han accedido a que grabásemos en vídeo la charla. Esto no siempre será así, pero de vez en cuando intentaremos daros la sorpresa. Antes de comenzar, me gustaría recordar a nuestras oyentes que lo que vamos a hablar hoy en la charla es sobre la ficción creada por las autoras en sus fanfic y que, por lo tanto, aunque sus personajes estén basados en personas reales, sus historias no lo son. Y cualquier parecido con la realidad no es más que el fruto de la mente creativa de ellas. Hoy en Fanficnáticas están con nosotras Cristina, conocida como Tomorrow Juana, y creadora de los fanfic La Sala de los Menesteres, y Tunantas. Además, Cristina está publicando con nuestras amigas del S Editorial El Descanso del Minotauro. Hola, Cristina, y gracias por acompañarnos. Igualmente. También está con nosotras Mary Marno en redes, escritora del primer fanfic en llegar al 1.000.000 de visitas en el universo Albalia, Come On Up Play, además de ser la creadora de la segunda parte que aún está en desarrollo. Buenas, Mary, y gracias también por estar con nosotras. Gracias a ti. Como podéis ver, también nos acompaña Mar Mores en redes, autora de Gata Negra, que va por su capítulo 57 y que aún sigue en proceso. Buenas, Mar, y gracias por estar con Fanficnáticas. Hola, muy buenas. Y por último, pero no por ello menos, está Icía, la de las canciones en redes, autora muy prolífica de fanfic entre los que tenemos Friends Girls o Ataraxia, estando esta última aún en proceso. Hola, Icía, y gracias también a ti por compartir este ratito. Hola, buenas, gracias por invitar. Seguro que a vuestras lectoras les gustaría saber cómo os vino esto de la escritura. ¿Desde cuándo escribir? ¿Cristina? Pues cuando era joven, adolescente, intensa, pues poemitas, las típicas redacciones para lengua y eso. Pero así, de esta manera, no lo he hecho nunca, la verdad. ¿Y vosotras, por ejemplo, Mar? Pues yo desde bien pequeña, en verdad, en el colegio ya escribía mis historias. Me gustaba muchísimo leer, me pasaba el día en la biblioteca y leía muchísimo y escribía muchísimo. Pero, y he escrito muchísimo, pero lo primero que me he atrevido a publicar ha sido Gata Negra, en verdad. ¿Icía? Pues a mí me ha pasado un poco como a Mar, que yo he escrito desde que era pues muy pequeña, pero luego en realidad no me atreví a publicar hasta hace pues un año y pico, que es cuando empecé pues ya a publicar esto de los fics. Y bueno, miento, sí que había publicado alguna cosa en el blog literario que teníamos en el instituto, porque estaba como en un club, una movida así, pero realmente publicar en serio, de ponerte a escribir, pues hace poquito también. Y por último, Mary. Pues yo, un poco como todas, ya de pequeña me gustaba muchísimo leer y además escribía también, le entregaba relatos a mi profesora, súper orgullosa y emocionada. Y luego, sobre los 14 o así, ya empecé a publicar en un perfil que tenía personal. Y nada, este es el primer fic que hago y así publicarlo y que más o menos ha llegado a más gente. ¿Por qué fanfic Albalia? Vosotras además escribís sobre dos personas reales. ¿No creéis que al estar basados en personas reales lo tenéis más difícil, que están peor vistos? Mar. Pues sí puede ser, porque no pueden decir que si estamos un poquito para allá de la cabeza, pero no lo sé, quizás es... tú es algo que en realidad has visto por televisión y has estado viendo sus vidas, un poco por así decirlo, y no deja de ser, cuando ves algo por televisión, aunque sea real, no lo es del todo. Entonces, no lo sé, si a ti te llena algo, algo que ves y dices, pues esto me gusta, pues ¿por qué no? Como cualquier otra cosa. No lo sé. Está un poco mal visto, sí, pero no lo sé. En realidad, pues te lanzas y ya está, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Cris? Pues sí, está. No es que esté mal visto, pero es una cosa que, sobre todo Mar y yo, que tenemos más edad, te plantas delante del ordenador a escribir un fic y es como... Es una cosa que da un poco de cosa por lo que porque estás escribiendo una historia ficticia sobre personas reales y es por lo que dice, que a veces puedes pensar que estás un poquito de la olla. Pero bueno, la verdad es que estas chicas en particular es que tienen unos perfiles que son muy, muy narrativos. Su aspecto físico tan opuesto, sus personalidades, que una parece una cosa y luego es otra. Son
para hacer 800 millones de historias con ellas. No acabaríamos nunca, la verdad. ¿Y Ciar, que te veas sentir? Yo estoy de acuerdo en cierto sentido, pero también es verdad que a mí me lo han preguntado ya alguna vez esto, y yo realmente cuando escribo, cuando me pongo yo a escribir, no me las imagino a ellas como tal. O sea, a lo mejor tomas un poco como los nombres, un poco a lo mejor las características de referencia, pero realmente luego el personaje que tú construyes en tu cabeza es una persona completamente distinta y que sí que es alguien de ficción, quiero decir. Entonces, al final, yo no siento que esté escribiendo sobre las personas reales. Entonces, no sé si es algo que le pasa a más gente, pero como que consigues un balance un poco extraño, porque en realidad se parecen a las personas reales, pero no son las personas reales. Sí, No vamos, sé. que cogéis lo que es el físico de las personas, pero luego vuestros personajes son vuestros y ya estaría, ¿no, Mary? Sí, además yo valoro muchísimo todo el tema que es de creación de personaje. Me centro muchísimo en crearles como todo un mundo, toda una mentalidad, todo. Entonces ya eso también, tanto los traumas que tienen en el pasado como las cosas que han vivido, también hacen que sean de un aspecto físico, la forma de caminar, la forma de hablar. Al final, cuando tú haces una obra con personajes de creación propia, tú en alguna cosa también te inspiras en otros actores, actrices que te gustan, personas de la calle, porque a veces te fijas en alguien de la calle y dices, hostia, qué personalidad más curiosa o qué persona más intrigante. Y a raíz de ahí te puede salir una historia o lo que sea. Entonces creo que al final no dejan de ser eso, una inspiración, y a raíz de ahí tú creas tu propio personaje con sus propias características, su propia mente y su propia filosofía de vida. Esto os lo pregunto básicamente porque es un tema que ya hemos hablado con vuestras compañeras, por ejemplo, de Luimelia, también surgió, ¿no?, el tema de coger de unos personajes y transformarlos en vuestros. Y la mala imagen, ¿no?, que tienen los FIC en general, pero sobre todo si escribís sobre personas reales. ¿Qué creéis? ¿Qué piensa la gente sobre la gente que escribe FIC o que lee FIC? ¿Iciar? A ver, yo creo que también hay cierta mala fama que se ha creado porque hay mucha gente que, a ver, al final escribir fics, tú eres libre de escribir lo que tú quieras, entonces al final cualquiera puede publicar un fic, cualquiera puede decir esto es un fic y estar mejor escrito, peor escrito, ir de una cosa, ir de otra, y no sé, como que al final escribir de personas reales no es tanto lo que le da mala fama, sino el hecho de que el mundo de los fics parece que se ve como que no es un mundo real de escritura, en plan es gente que está escribiendo en plan amateur y no saben muy bien cómo hacer las cosas. Y realmente creo que tampoco se ha molestado mucho la gente en meterse realmente en un fandom, en ver quiénes son los escritores, quiénes forman parte. Realmente hay muchísimo talento dentro del mundo de los fics y se han basado sobre todo en fics, por ejemplo, muy polémicos, cosas que se han publicado, como por ejemplo After, y la gente tiene esa imagen de lo que es un fic y realmente no tiene nada que ver luego. ¿Las demás opinas igual, Mar? Pues sí, supongo que es lo mismo que te he dicho antes, que sí que pueden pensar exactamente que no sea, a ver, literatura como tal, pero es lo que decimos, cualquiera puede escribir lo que sea. Y es lo que decíamos antes, tú tienes la inspiración en cualquier cosa, en personas, en canciones, pues si es en esto, es en esto. Da igual, luego el desarrollo de lo que tú escribas no tiene por qué tener nada que ver con que estés basándote en unos personajes o en unas personas que ya existen. Luego tú creas un mundo aparte, en realidad. Entonces, es también cómo quieras mirarlo, cómo la gente quiera valorarlo. Y es si te dejas llevar por los estereotipos o no. Que eso también es lo que tiene mucho este mundo, muchos estigmas, por así decirlo. Sí, yo creo que es así, ¿no? Que la gente piensa que la gente que escribe FIC es, como habéis dicho vosotras antes, que está un poco obsesionada, ¿no?, con algo y que las historias pues no son de muchísima calidad, o que la gente que lee FIC está igual o peor que la gente que los escribe, cuando sin embargo los números, como hablé con vuestras compañeras de Vimelia, están ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de personas en FICs, ya sean historias de heterosexuales o LGTB, pero están ahí, esos números están ahí. De hecho, aquí tenemos dos personas cuyos FICs han superado el millón. Entonces, ¿creéis que podemos cambiar un poco esa imagen, Cris? Sí, porque es que es lo que decía Mar, que parece que por escribir un fic una historia tiene menos calidad. Y es como, hay que hacer que la gente entienda un poco que si tú le cambias el nombre a esos personajes,
ya se convierte en una buena novela. Entonces el problema no está en quien escribe, sino en quien lee, no fanfic, porque quien lee fanfic aprecia el esfuerzo, aprecia la calidad que considere que tiene, es la gente de fuera. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que era un fic hasta el año pasado. Y yo desde fuera, viéndolo en Twitter, por ejemplo, la gente comentando fics y tal, yo decía, pues eso, lo que pensará todo el mundo, joder, la gente está muy obsesionada como para... No les vale la realidad, que tienen que inventarse encima unas historias. Pero es verdad que una vez que entras en ese mundo te das cuenta de que no es así. No está basado, ha cogido el principio de esas personas reales, como tirar de un hilito, pero todo lo que va detrás no tiene nada que ver. Puedes cambiarles los nombres y la historia se sostiene igual, la historia tiene el mismo recorrido y te puede gustar lo mismo. Pasa, pues eso, que la gente lo tiene como un poco... Y yo era una de esas personas. Yo creo que todas hemos pasado en algún momento por esa fase. Cambiando un poco de tercio, Mary, ¿de dónde sacáis la inspiración para vuestras historias? ¿Si os basáis en vuestro día a día? ¿Os basáis en experiencias personales? ¿Os viene sencillamente, os sentís inspiradas por cosas del día a día o sin más están ahí? Yo la verdad es que siempre he sido desde muy pequeña, una niña demasiado imaginativa y que tenía demasiada creatividad. Soy la típica que ve una cosa o está escuchando una canción y ya se crea toda ella una historia paralela y un personaje con ciertas cosas. Me va muy bien para el mundo de la actuación, porque claro, creas personajes muy curiosos, pero bueno, luego también cuando escribes, yo qué sé, vas al baño, haces no sé qué y dices, uy, pues esto, una escena quedaría guay. A raíz de ahí ya a lo mejor creas una historia entera, o a raíz de una cosa que te pasa, o de una cosa que te cuentan, que están hablando, o de una experiencia de unos amigos, pues ya puedes crear toda una historia e ir tirando del hilo y ir creando una cosa pues más extensa y más compleja. ¿Licia? Yo realmente, normalmente me suelo basar en cosas que me gustan a mí, que me inspiran a mí en mi vida en general. O sea, yo, por ejemplo, me llamo en Twitter la de las canciones. ¿Por qué? Porque hago canciones, porque es algo que me gusta, ¿no? Pues Ataraxia, por ejemplo, la idea principal se me ocurrió porque yo creo que estaba leyendo un artículo sobre algo de una discográfica que había tenido algún problema con algún artista y se me ocurrió que yo qué sé, que podía haber un artista que pasase de ser artista pequeñita de YouTube a tener un proyecto con una discográfica y llevarse mal con su productora porque fuese una cosa interesante. ¿Y qué pasa? Que las encierras un mes en una casa. Pues mira, cosas que nos podrían pasar, ¿sabes? No, a cualquiera, vamos. A cualquiera nos podría pasar, ¿sabes? Sí, porque al final es verdad que muchos músicos se encierran una semana, un mes en una casa, en un estudio con sus músicos y no es que se tengan que llevar bien con esa persona necesariamente, porque te puede poner la discográfica al productor. Y fue una cosa que yo dije, joder, pues me parece un problema complejo, me gustaría hablar de esto. Igual que yo qué sé, cuando empecé a escribir French Girls fue porque esa semana estoy viendo Titanic y hablé con otra autora de fic salvaje y dijimos, joder, pues quedaría chulo un fic tal, ¿no? Y al final es como que coges una idea de algo y hay una chispa y de ahí sacas pues una trama que se te podría ocurrir a ti de cualquier cosa, tipo, me gustaría que pasase esto, esto y esto, porque es algo que en realidad a mí me gustaría que me pasase a mí, ¿sabes? Entonces es la clase de cosa que dices, voy a construir un mundo alrededor de esto. ¿En vuestro caso funciona igual, Mar? Más o menos. La inspiración sobre todo me viene de la música, básicamente. Yo creo que si habéis leído, quien le haya leído Gata Negra, yo creo que más o menos lo puede ver porque utilizo muchísimo la música y a través de muchísimas canciones pues creo capítulos enteros. A través de una canción creo un capítulo entero y eso me da muchísimas ideas. Y también, por ejemplo, a la hora de empezar a escribir el fic, como era Albalia, a ver, obviamente están en el mundo de la música. Entonces digo, pues de aquí puede salir que estén en un grupo, no sé qué, y de ahí ya como todo unido. Pero yo básicamente no es nada de que yo quiera que me pase en la vida, ni que yo consideraría que... No, simplemente se me ocurren cosas y pues las escribo. Imaginación, lo mío es imaginación pura y dura. Y básicamente es eso, a través de las canciones. ¿Y tú, Chris? Pues a mí me cuesta mucho trabajo idear una historia, plantearme que voy a sentarme a escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre qué? Principio, nudo, desenlace. Me cuesta muchísimo, no tengo imaginación para eso. Me cuesta, de hecho, la sala
era una historia que yo tenía pensada desde hacía años, que no me había sentado a escribirla. O sea, luego la adapté a Albalia. Pero lo que es sentarme a decir, voy a escribir y voy a ponerme, me cuesta muchísimo trabajo. Si a mí me das una idea, yo te la desarrollo y te hago lo que quieras. Pero es esa idea principal la que más me cuesta. Y ese tipo de ideas me vienen, tengo una nota en el móvil, en el blog de notas, donde pongo ideas. Pues, y tengo muy pocas, la verdad, porque se me da muy mal. Pero eso, pues voy por la calle o estoy en la ducha o lo que sea y se me ocurre y me lo apunto porque se me van, si no. Y esa es la historia. Si tuvieses que destacar algo del aprendizaje de escribir fics, ¿qué sería? Mar. Bueno, de escribir fics, es que de escribir fics no te diría fics, sino de escribir en general, porque yo estuve escribiendo durante un tiempo, pero luego como que paré. Hice un parón y luego he empezado otra vez, he retomado otra vez con esto. Porque era lo mismo, yo intentaba escribir y no era capaz de seguir como desarrollándolo, los personajes, y al escribir esto y ir publicándolo y ves que la gente te va comentando o te van haciendo sugerencias o te van diciendo algo, es como que tú dices, joder, pues sí, entonces esto está gustando, esto pues entonces va bien por aquí, entonces no está tan mal lo que yo hago, no sé, porque claro, tú obviamente cuando no eres escritora profesional y publicas algo, lo haces siempre pues porque tú quieres, porque a ti te gusta y ya está, ¿no? Pero cuando recibes ese feedback de que a la gente le está gustando, pues entonces, y yo ahí pues me animé a seguir escribiendo y a partir de eso pues como que me he notado en lo que es el desarrollo de la historia y demás, como que un poco más formado, porque yo cuando empecé a escribir, pues no. A ver, era como muy, muy literal, por así decirlo, ¿no? Y ahora pues yo puedo notar que puede decirse que a lo mejor he mejorado un poco, pero Sí. no solo por escribir fics, sino por escribir en general, básicamente. ¿Las demás? Por ejemplo, Mary. Sí, y además llevaba también como bastante tiempo sin escribir por temas de que no tenía tiempo y demás. Así que el escribir cualquier cosa, sea fic o no sea, yo creo que durante el proceso, mientras estás escribiendo, estás aprendiendo todo el rato a desarrollar. Yo, por ejemplo, valoro muchísimo que todas las escenas que hay tengan un porqué luego, porque me suele molestar cuando dejan cosas abiertas en los libros. Es como, necesito que me cierres esto, porque me lo has comentado y yo no me olvido de ese dato. Entonces, claro, es una cosa que a raíz de escribir y escribir más, pues obviamente vas cogiendo como más agilidad a recuperar ciertos detalles que habías puesto en el capítulo 2 de la primera parte, que yo cuando hice mi primera historia pues no tenía esa facilidad, lo tenía que ir apuntando todo. Entonces ya al buscarle como más sentido y más coherencia con cada personaje y con cada personalidad. Y aparte también el hecho de... yo, por ejemplo, tenía un problema de que soy un poco disléxica, entonces escribir también me ha ayudado mucho al hecho de centrarme en las correcciones, porque yo a veces escribo una cosa, la escribo totalmente del revés y yo por mucho que lo repaso, yo eso no lo veo, ¿eh? Pero bueno, llega un punto, llega un punto que le coges cierta facilidad a decir, vale, aquí hay este problema, estate más atenta leyendo. En eso también pues ayuda en general. ¿Cris? Pues se aprende escribiendo, es lo que ha dicho Mar y Mary, que las que nos hemos releído lo que hemos escrito, uno se da cuenta de cómo ha evolucionado su manera de escribir, porque también es verdad que el universo fic tiene un lenguaje particular, una manera de llevar los tempos especial. No es lo mismo escribir en tu casa un Word de 185 páginas que ir a capítulos. Tú no escribes igual, en este capítulo tiene que pasar algo, porque llevamos 2 de transición, aquí tiene que pasar algo. Es viernes, no voy a publicar en todo el fin de semana, lo voy a dejar para que estén con las niñas así todo el fin de semana. Se escribe, también el formato hace que escriba de una manera diferente. Pero es eso, yo que me he estado releyendo la sala hasta hace poco, el principio es que no tiene nada que ver, estaba y lo hablaba con Mar el otro día, que al principio estás como súper tensa escribiendo, escribes como muy, luego ya te vas soltando y es lo que dice. A la gente te comenta, te dice y tú vas soltándote y al final pues escribes
pues eso, más sueltecita, más ligera. ¿Y Cia? Yo estoy de acuerdo con ellas en todo en general. Es decir, que aprendes mucho también releyendo todo lo que has escrito, porque al final puedes ver tu propia evolución y ver que, si al principio escribías, pues como decía Chris, más encorsetada, más paradita, al final te acabas soltando tú en tu propia manera de desarrollar tus ideas, en tu propia manera de expresarte. Y también algo que destaco mucho de haber empezado a escribir fics, sobre todo tener ese feedback tan inmediato, que es que tú subes el capítulo y a los 2 minutos ya tienes a alguien que te ha comentado. Y está muy bien eso porque vas viendo poco a poco todo lo que va avanzando tu historia, todo lo que te van diciendo sobre ella, cómo te van, bueno, las críticas también, aceptarlas, a intentar ver cuándo son críticas constructivas y puedes mejorar a través de eso y cuándo son críticas destructivas. Y a veces te jode un poco, en plan dices, no lo he escrito tan mal, ¿sabes? Para que me digas esto, pero en realidad aprendes también de todo, ¿no? Quiero decir, de las cosas positivas, de la gente que te dice, tía, qué capitulazo, de la gente que te dice, me gustaría que pasase esto, y de la gente que te dice, no me ha gustado una mierda, ¿sabes? O sea, de todo se aprende al final. En base a esto que estás comentando de la gente, el feedback que os da la gente, ¿no? El ir publicando con una frecuencia, el hecho de que tenéis a gente esperando, ¿no? A que publiquéis, y yo que estoy en Twitter veo muchas veces la presión. De hecho, no hace mucho, Chris, tú tuviste un momento en redes diciendo basta ya, ¿no? Tengo una vida aparte de escribir fics. ¿Sentís continuamente esa presión de tengo que publicar porque la gente se te echa encima, tengo que cumplir unos plazos porque si no la gente va a dejar de leerme, o os da un poco igual? ¿Sentís esa presión o directamente publiquéis a vuestro ritmo independientemente de la presión de la gente? ¿Chris? Hay presión, pero no es la presión que venga la gente a decirte directamente nada, es la misma presión que sientes tú cuando tú estás habituada a publicar muy a menudo, como era mi caso, porque yo estaba en casa, no estaba trabajando, a de repente publicar un capítulo a la semana, 2 como mucho. La presión te la pones tú porque tú eres consciente de que se pierde el ritmo. Un fic tiene cosas buenas en el fic y cosas malas. Tú coges un libro, te lo empiezas y te lo terminas cuando quieres. En el fic no es así. Depende de lo que el escritor te quiera subir, cuando te lo quiera subir y cómo te lo quiera subir. Entonces la presión no es la gente que venga a comerte la oreja. En mi caso, al menos, no ha sido así nunca. Es la presión que tú misma te pones de decir, es que la gente se va a olvidar. No es que se va a olvidar en plan de no me van a leer, es que cuando vuelvan a leer, cuando vayan a leer el capítulo nuevo, ya no tiene ritmo. Y eso es, pues, al menos en mi caso, la preocupación que tengo con respecto a publicar. Y sí, claro que hay cierta presión porque sabes que la gente está esperando el capítulo y tú lo que quieres es hacer feliz a la gente, claro, por supuesto. Pero bueno, no es algo que sea... es una parte un poco más negativa, pero no por lo que la gente te diga, sino como tú te sientes sin que te digan nada, ¿sabes? Es un poco eso. En tu caso, Mary, sabemos que has estado tiempo sin publicar por circunstancias personales que has comentado en redes. ¿También has sentido esa presión a pesar de que has dejado claro los motivos? Sí, yo el problema también es que me autopresiono muchísimo. Entonces, al principio todavía lo llevaba bastante peor porque era como que si hacía falta no dormía con tal de escribir, ¿sabes? Porque es como, jope, es que hay gente que se está tomando el tiempo como para dedicarle a escribir una cosa que estoy haciendo yo. Entonces, es mejor, por lo tanto, tenerlos al tanto para que tampoco se olviden lo que decía Chris de lo que había detrás de la historia, porque luego empiezan a leer el capítulo y dicen, espera, ¿qué había? Entonces, claro, llega un momento que te presionas con tus cosas del día a día, que si tu trabajo, que si la escuela, que si las tareas que tienes que hacer, y además te presionas con lo que escribes, que si no consideras que esté del todo perfecto, entonces llega un punto que tú misma colapsas. Entonces no creo que sea tanto la presión externa, que obviamente también está, porque también tienes que aprender cómo a lidiar con que hay gente que te está escribiendo, y al principio eso me costaba un poco más porque no estaba acostumbrada y era como, guau, que hay gente que de verdad me lee y le interesa. Y no quiero decepcionarles, ¿sabes? Era como, vale, hay que mantener el listón. Hay que aprender a gestionar esto, pero tampoco es que te estén todo el rato acosando ni nada, simplemente es más
la autopresión que te dedicas a ti misma y del malestar de, jope, es que llevo mucho tiempo sin publicarles nada, luego se van a perder, más que nada eso. ¿Vosotras estáis de acuerdo, Mar? Sí, más que nada eso, a ver, que la gente pueda entender o no que tenemos una vida aparte de publicar, eso pues es algo que no puedes controlar, evidentemente. Y si yo la presión que tengo es simplemente esa, de saber que hay alguien que me está leyendo en algún lado y está esperando, pero no me lo tomo como muy, no ni en serio ni a pecho, por así decirlo. O sea, yo voy con mis tiempos, cuando puedo, puedo, cuando no puedo, no puedo y tampoco me estreso por eso, porque en realidad es algo que hacemos porque queremos y porque nos gusta. Entonces tampoco es algo como para que no quedemos aquí calvas, ¿no? Más o menos. Joder, ya me lo sé. Entonces, yo creo que, a ver, que sí, que te tienes que autoexigir un poquito, porque claro, estás dando algo que la gente está esperando, pero con calma y cada uno con su tiempo y su ritmo, porque si haces caso a las exigencias de todo el mundo, entonces es cuando mal. Sería complicado seguir las exigencias de todo el mundo. ¿Y tía? Yo encuentro que obligarme a mí misma a escribir me sale incluso peor. Quiero decir que si me pongo yo esa presión es cuando peor me sale todo, porque al final yo, por ejemplo, llevaba sin publicar Ataraxia desde febrero y he publicado hoy. Y la gente diciendo, ¡buah, mogollón de tiempo! Llevabas un siglo sin publicar. Sí, es que no me salía a escribir en ese momento. Y he tenido una época que yo, o sea, igual que le puede pasar a cualquier otra persona, que al final dices, me tiene que venir la inspiración para escribir, ¿no? O sea, yo no escribo así de la nada porque yo me pongo frente al ordenador y hago magia, ¿no? Entonces, al final es también que la presión no solo te la ponen ellos, también te la pones tú y a mí cada día me preocupa menos mi propia presión, ¿sabes? Que yo escribiré cuando yo pueda escribir y cuando yo me sienta cómoda escribiendo eso. Luego ya lo que ellos digan, en plan, publica capítulo, publica capítulo, publica capítulo, publicaré cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando me salga a hacerlo. Porque al final no depende de mí tampoco, es que depende de tantísimas cosas que la presión al final es algo que todo el mundo siente, pero que hay que aprender a vivir con ella y a decir, vale, pero es que ahora mismo no puedo, no me apetece, posiblemente es que no me quiero poner ahora a escribir, a lo mejor estoy ocupada, estoy con mis amigos y no quiero tener que estar preocupándome de eso. Entonces, al final, esas cosas también hay que aprender a sobrellevarlas. En este caso, Cris, tú estás publicando, al mismo tiempo que estás con Tunantas en Wattpad, estás publicando El descanso del Minotauro con el Es Editorial. Aparte, me parece bastante complicado estar manteniendo las dos historias al mismo tiempo. Estás publicando también el Es Editorial por capítulo. Ahora que estás viendo el publicar con editora, que sé que te gusta esa palabra, ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué diferencia encuentras entre publicar en Wattpad a tu ritmo o tener que cumplir unos plazos con una editorial? Pues que una cosa es un trabajo y la otra no. Esa es la diferencia principal. A la hora de afrontar un capítulo no tiene nada que ver. Yo afronto un capítulo de Tunantas, ¿sabes? Vamos a escribir Tunantas. No sé qué va a pasar en este capítulo. Yo empiezo a escribir el capítulo y yo no sé qué va a pasar. Pero claro, con el descanso del Minotauro hay una historia que está más o menos dibujada, que luego es verdad que aunque tú pienses una historia, no sé si a las demás les pasará, tú piensas una historia antes de ponerte a escribir y luego la historia a veces te lleva por partes que tú no habías pensado, que has dicho tú, esto no iba a ser así. Bueno, pues eso. Y la hora de sentarse ante un capítulo del descanso del Minotauro es diferente porque sí que tienes que... Es como más consciente. Vas de este punto a este punto y lo que pasa en medio pues es cosa tuya, pero que vas de este punto a este punto está claro. La tuna, pues si en un capítulo se enrollan, pues se han enrollado, no pasa nada, ¿sabes? No tiene mayor importancia. En este, pues es algo como mucho más meditado y mucho más cuidado en ese aspecto. No es que la tuna no esté, pero esto es como todo está mucho más pautado. Y la presión de tener un capítulo sí o sí a la semana. Eso también. Y que yo además aprovecho mis días libres para escribir. Sí, eso es otra, que todas tenéis vuestras cosas. Un capítulo de una cosa que es así como más intensa, como más para adentro, y luego cambiar al mood de, venga, ahora voy a escribir la tuna. Pues a veces es un poco complicado. No sé si una siesta o poner el capítulo de
sartén para cambiar el mood, porque es como tener dos caras. Y dices, ¿ahora cuál me toca? Sí, pero la verdad no tiene nada que ver una historia con otra, ni los personajes, por supuesto. Sí, al final ¿cómo se dice? El estilo, pues es el estilo que cada una tiene. Puede haber comedia en el drama y drama en la comedia. Y al final una es de una cosa, pero tiene de la otra, y la otra tiene de la otra y de la una. Pero es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ya está. He hablado un montón. Voy a beber agua. Contadme alguna anécdota de los FIC que no sepa gente, que no la sepa nadie, ¿no? O que no hayáis contado nunca. ¿Pero de los FIC o de algo que tengamos con los escritores? ¿O no, qué? o sea, una anécdota, pues que a la hora de escribir digas, pues es que esto me he basado en esto que ha pasado de verdad, o esta sí. persona, a ver, independientemente de la Salvalia, pues tú puedes tener físicamente a una de ellas, pero te estás pensando en otra persona que tú conoces, o yo qué sé, alguna escena, alguna anécdota que digas, narices, he publicado esto y luego ha pasado la simulación. Entonces, no sé, contadme algo, pero que no sepa nadie. No sirve lo de la barbacoa gris, que eso ya lo has contado. Joder, me la has quitado. Te lo iba a decir. No me pasó a mí, ojalá. Ojalá, le pasó a unas amigas mías y yo lloro a veces por las noches por no haber estado ese día con ellas, por lo de la barbacoa. Joder, entonces era no vale. Joder. Bueno, te dejo, venga, contarla por si acaso alguien no se ha enterado, pero teniendo en cuenta que yo creo que todo el fandom lo sabe, o sea que cuenten ellas y voy a pensar en otra, porque la de la cita, una cita que contaba África con una chica que la llevó con unos amigos sordomudos, se dice así. Sí. Eso me pasó a mí. ¿Eso te pasó a ti? Uy. Sí. Una cita maravillosa fue. Bueno, por lo menos me lleva a casa en coche, luego no tuve que coger el metro. Pero fue como está contado ahí. Es que no tengo nada más que añadir. Se cubrió de gloria, vaya. Sí, la verdad es que sí. Menos mal que aprendí a decir mi nombre en lengua de signos. Es que los términos no lo sé, que me perdonen. Me enseñaron, muy maja. Te juro que de todas las anécdotas que me esperaba esa, yo pensaba que era inventada, o sea. No, esa me pasó a mí, eso fue un cuadro de cita, la verdad. Era, te voy a decir, el Brenda. ¿Te acuerdas tú del Brenda? Lo que es ahora el guapa. Pues ahí. ¿Y las demás? A ver, ¿alguna anécdota, personaje? Es que como anécdota no, pero yo me metí a mí misma en uno de los fics con mi crush. Eso estuvo gracioso. Y luego aparte, es que, claro, si cuento lo del telepollo, me parece que ya lo sabe medio fandom, pero lo del telepollo fue buenísimo. Cuéntalo por si hay algún despistado. Lo cuento, el telepollo gate. Me pongo cómoda porque esto es largo de contar. A ver, el caso es que hicimos un grupo de escritores de fics, pues como a principios de 2019, cuando ya había unos cuantos tal que estábamos escribiendo cosas. Y hicimos una quedada y fuimos, me parece que la primera quedada fue en Barcelona. Y una de ellas, un familiar suyo, me parece que era su padre, tenía un restaurante en Granada que se llamaba Telepollo. Y nos hizo mucha gracia por alguna razón concreta y decidimos meter el restaurante en todos los fics que se pudiera. Tipo, estábamos los 5 que estábamos allí y dijimos, y si lo pasamos por el grupo y decimos, vamos a meter esto en los fics. Y entonces empezamos a meterlo en todos los fics. Tipo, de repente la gente preguntando todo el rato qué es Telepollo, por qué aparece Telepollo en todos los fanfics. Y otra chica de Twitter, que estaba en nuestro grupo de escritores, en ese momento no escribía nada ya, hizo como una especie de conspiración diciendo, ¿y si está pagando Telepollo a las autoras Salvalia para que le hagan promo? Y entonces la gente se empezó a rayar muchísimo y bueno, de hecho es que hubo gente que se lo creyó, que nos preguntaban cuánto nos pagaba Telepollo y yo en plan, mira, yo no he visto un duro todavía de Telepollo, a mí que me paguen lo que me deben. Me acuerdo de aquello. Sí, y fue buenísimo y es una de las cosas que más graciosas me han parecido del fandom, no solo porque estuviera yo involucrada, que también, porque es que al final la gente se rayó mucho y de hecho hace poco me leí un fic que es de actual, o sea que lo han empezado a escribir ahora y metió Telepollo y ya es como hito en el fanfic y me parece muy chulo y le dije que le íbamos a nombrar miembro honorífico del Telepollo porque la community manager soy yo. ¿Vosotras dos, Mary y Mar? Pues yo es que realmente no tengo ninguna anécdota
no hay nada real en el fic que escribo. No hay nada de realidad ni de nada que haya pensado en... Todo es que todo es que me lo voy inventando, lo que se me va ocurriendo, pero no hay nada, ninguna escena, nada que te diga que me haya pasado de verdad o que le haya pasado a alguien, ¿no? No tengo nada así. Ni ningún personaje que sea alguien cercano a ti o que conozcas o que lo hayas dicho, pues mira, aquí está mi prima Eustaquia. Bueno, tengo... No es mi prima. A ver, me tiene un capítulo también a otra escritora de fics, a Ana, sale en un... Es que ni me acuerdo de cuándo, pero hace tiempo. Y le dije, digo, Ana, digo, que sepas que sales en un capítulo. Y ahí está ella. La metí La a quimera contenta. una cordobesa, la quimera contenta. Y ahí está. Ah, qué verida. Quimera. ¿Y tú, Mary? Pues yo así como anécdota como tal no tengo ninguna. Y además creo que esta ya la he contado alguna vez por Twitter, que fue, en un episodio de Coap que utilizan un juguete que, a ver, antes de todo, vamos a ponernos en contexto. Por Yo favor. antes, antes de escribir el fic no había tenido ninguna relación como tal con ninguna chica, ¿vale? Entonces yo, claro, mis amigas que eran del colectivo me decían, pero pregúntame, claro, a mí me da muchísima vergüenza hablar de estos temas, pero muchísimas, no os lo podéis imaginar. Entonces, ahora ya lo tengo más normalizado que antes, ¿no? Entonces yo, ¿qué hacía? Buscaba en foros, en plan, foros, foros Se informa. un poco para todos los públicos, ¿vale? Más que nada porque yo había cosas que, por ejemplo, no sabía si eran posibles o cómo se hacía. Por ejemplo, yo tengo Ali, que es la coautora conmigo de Coap. Entonces, ella tiene, bueno, yo escribo y desarrollo los personajes y demás, desarrollo la historia, y ella lee antes que nadie. Entonces, muchas veces, claro, escribía según qué escena y le decía, oye, Ali, esto que he escrito es posible que lo hagan. En plan, Se puede hacer esto. Es físicamente posible. o se me El ha cielo es ido el mucho límite, la Mary. olla. Claro, o decía, o quizás se Me me ha meo. ido mucho la olla. La escena del espejo, y decía, ¿es posible? Uy, Yo la la escena del del me ha espejo ido espejo. mucho la olla. sigo rayada con esa escena. Y y cosas que surgieron más adelante, y digo, esto se podría hacer, ¿tú crees que es viable? Bueno, entonces más adelante sale un juguete sexual, y claro, yo tampoco tenía mucha idea sobre los juguetes sexuales, era virgen, ¿sabes? Entonces, claro, el problema estaba en que yo estuve buscando por una página sobre juguetes veganos, porque necesitaba un juguete en concreto que fuese vegano, que fuese de determinada forma, no sé qué. Y claro, yo estaba buscando y de repente entró mi madre en la habitación. Y yo ahí con el portátil súper entretenida, en plan, Dios mío, es que estoy intentando leer esto para saber cómo funciona y así poder incorporarlo en el fic, ¿sabes? O en el capítulo. Entonces mi madre me aparece de repente, que no la había escuchado, y me aparece y dice, chiquilla, ¿tú quieres eso? Y yo, mamá, por favor. Y bueno, desde entonces mi madre está muy pesada con querer comprarme juguetes y de todo, y es como, mamá, por favor, déjame en paz, ¿eh? Acosa a mi novia y todo, y digo, mamá, por favor, basta ya, basta. Y nada, cositas así. Y me han ido pasando cosas así durante siempre, pero nada más allá de eso. Todo lo que hay es, en ese momento era imaginario, luego que se haya sucedido ya en mi vida real y diga, what the fuck. Pero por lo demás no. Que me lo imagino, sí se puede. ¡Al final sí se puede, Ali! ¡Ole! ¡Qué visionaria! Como chaval. Pues yo respecto a las escenas de sensualidades, como les llamamos nosotras, el famoso smooth, ¿cómo es vuestro proceso para escribir estas escenas? ¿Os cuesta? ¿Os salen de forma así muy natural? ¿Os meáis de la risa? ¿Os incomoda? Contadme. Yo, de hecho, o sea, es que ¿me dejáis hablar? En plan, Sí, claro, es que claro. tan Claro. como yo Sí, sin preguntar ni libre. nada, perdón. Nada. Pues yo de hecho estuve escribiendo incluso escenas para otros fanfics de otras autoras que les da mucha vergüenza escribirlo, y a mí me sale como más, no natural, porque al final es una cosa que te lo tienes que pensar mucho y plantearte esto tal, cómo va el proceso y eso, pero como que me parece guay, en plan es una de las cosas que más me divierte escribir. ¿Las demás, A mí Mary? Bueno, Chris.
No, perdona. Te he cortado. Que Venga, no pasa adelante. nada, habla Cris. Es que ya no sé qué iba a decir, así que habla todo de sí, me vuelve. Que- Yo, claro, como tampoco tenía mucha experiencia, intentaba recrearlo en mi cabeza. De repente me venía una imagen y decía, pues esto puede ser interesante. ¿Sabes? En plan, iba al lavabo, veía algo y digo, ¿sabes? Pues podría ser. Las Entonces, fantasías. Y entonces luego me he olvidado la pregunta. Me alegro de no ser la única a la que le pasa. Perdón, Bueno. me he acordado. Del smooth, que si cuesta escribirlo. Me suelo centrar mucho en la parte técnica porque luego me da como mucha vergüenza pensarlo, en plan, Dios mío, lo que estás haciendo, ¿sabes? Estás pensando esto de dos personas, pero de dos personajes que son como mis niños, ¿sabes? Que los quiero ya un montón. Pero claro, en el momento es como que intento centrarme y describir las sensaciones y tal, como están sucediendo en mi cabeza y quiero que quede como claro. Pero de todas las historias que he escrito, esta era la primera en la que metía el smooth. Y además era un smooth que yo no conocía porque es entre dos chicas. Bueno, ya el otro tampoco lo conocía, ¿sabes? Pero este menos, ¿sabes? Es como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque de esto tampoco te habla en el cole, ¿sabes? En los coles somos así y, bueno, los coles somos así, yo no soy un cole. Pero bueno, que los coles son así y hablan siempre de relaciones heteronormativas. Dejad de descojonaros, por favor. Es que no me voy a reír, Mary, se ha dicho que no eres un colegio, por favor. Bueno, pero es verdad que hablan de las relaciones heteronormativas y esto está súper mal. Y entonces tienes como muy poca educación al respecto hasta que no te informas y tienes el interés de informarte y eso debería cambiarse totalmente. Entonces, claro, ahí vamos haciendo. ¿Vosotras, chicas? Mar, te toca. Pues yo no es que me cueste escribirlo, pero hay veces que, pues sí, tienes que pararte a pensar y que no, porque a mí, por ejemplo, no me gusta que sea como muy, que no sea detalles obscenos. Yo creo, a mí me gusta que sean pues sutil y entonces eso lleva su tiempo, porque de releerlo, de repasarlo, incluso y yo con Gata Negra es la primera vez que escribo algo así, que nunca había escrito muchas cosas antes, pero nunca había metido nunca había metido smooth. Incluso, y bueno, esto ya lo conté, la primera vez que lo escribí, que no me convencía absolutamente para nada, yo decía, no sé si lo que he escrito está bien o no está bien, y se lo pasé a Cristina para que ella me echara una mano, porque Está bien. o sea, yo no estaba bien, me corregiste cosas. Dos cosas. Y entonces, y ahí lo que me dijo, pues sí, corregí un par de cosillas y era por eso, porque muchas veces lo escribo de primeras y luego al releerlo me doy cuenta de que no expresa lo que quiero que exprese, que se queda como vacíos. Y no me gusta que sean así. Entonces le doy una vuelta, le metes ciertos detalles como que hacen que se llenen esos vacíos, básicamente. Pero no es que me cueste escribirlo, tampoco. Es como algo más. Es que hay que entrar como en ese mood. O sea, si no entras en el mood mental de escribir ese tipo de escenas, al final no te salen. Y a mí me pasa, yo no me las imagino a ellas cuando escribo smooth. No sé si os pasa a vosotros. No. No, Para nada. es que me parecería súper incómodo. Sí, sería como un poco turbio. Bueno, no sé. Es que Pero es a lo que veces el decíamos, smooth... Dime. no, que es lo que decíamos al principio, que tú empiezas escribiendo con sus nombres, pero luego tus personajes no son ellos, no tienen nada que ver. Entonces, es eso. ¿Tú, Cris? Pues el smooth a veces solamente es sexo y hay veces que el smooth tiene un propósito que es a lo mejor un poco más profundo para demostrar la intimidad que van consiguiendo los personajes, cómo va evolucionando no solo su relación, sino también su relación sexual. Y en los que tienes que explicar otras cosas que no solamente te han echado un polvo, esos son complicados. Yo le presto más atención porque ahí hay una intimidad diferente. Cuando es solamente smooth porque pues me viene bien, pues bueno, a mí no me cuesta escribirlo, a mí lo que me cuesta es publicarlo. Me da como mucha vergüenza. Escribirlo no me cuesta, la verdad, pero publicarlo ya ahí son los que más repaso. Porque digo, ay, madre mía,
Sí, es como que da un poquito Qué guarrería he dicho. Nos da un poco como de complejo, en plan, ahí, a ver si se van a pensar que yo hago las cosas así o movidas así. O que yo soy una cerda. Aquí escribiendo es mucho de dos chavalas de 20 años, ¿sabes? Es que una se para a pensarlo y se Pero lo no Bueno. piensa. pienses así, Cris, por favor. No. Tampoco creo que la gente lo piense en ese ¿Qué ha dicho? sentido. No me he enterado. Que no lo pienses así, Cris, por favor. Qué No, no vergüenza. lo pienso. Si lo primero que he dicho es que no pienso en ellas, pero que si una se para a pensarlo, realmente, pues Claro. al ir a subir un capítulo dices, pues puede hacer un fanfic sin Smooth, pero si haces un fanfic sin Smooth, No, pero hay muchos fanfics sin Smooth, quiero decir, al final. pero muy pocos. No, pero hay un montón, que yo he leído como todos los fanfics. Y realmente. Yo al final, también me he leído todos los fanfics. por eso, realmente lo importante no es solo el Smooth, ni que No esté es que sea bien. importante, pero que es lo que hablábamos del lenguaje fic. Sí. El lenguaje fic incluye Smooth. ¿No tiene por qué llevarlo? No tiene por qué, pero lo incluye. Solo hay que Pero ver los las, libros que me leo... solo hay que ver las visitas que tienen los capítulos con Smooth y las visitas que tienen los capítulos sin Smooth. Sí, pero hay gente Bueno, que es verdad que es muy sutil, o sea, que lo que no dan todos los detalles, quiero decir, yo he leído escenas de Smooth y un Smooth no tiene por qué ser escabroso. Yo he leído Pero Smooth que me ha hecho llorar. Sí, No tiene que real. ser explícito. El otro día Ya. con Tunantas, por ejemplo. Iba a ser muy cerdo y fíjate, al final, de corazón. De corazón. Sí, pero yo creo que hay que, como decías tú, Cris, que puede ser sexo, puede ser algo súper sutil, puede ser algo Claro. más Y dentro del mismo intenso. fic, y la misma escritora puede hacer lo más explícito, obsceno y absolutamente guarrón, y en otro capítulo es súper soft y dices, ay, y terminas así con la lagrimita. Es que no hay que cerrarse puertas tampoco. Pero bueno, eso también es más real, ¿no? No siempre es igual en la vida real, entonces. Claro. Sí. Cambiemos de tercio, chicas. Hemos recibido varias preguntas en Twitter con el hashtag de AskFanficnáticas y hemos seleccionado algunas que nos han resultado interesantes. Además, hemos dejado alguna también para la sección de Pasa la Cabra. Os voy a hacer una pregunta a cada una de estas personas, ¿vale? Por ejemplo, empezaré con Iciar. Vale. Diubuska, espero haberlo dicho bien, ha preguntado: sabemos quiénes son vuestras musas, pero ¿qué os gusta leer a las escritoras? ¿Pero qué me gusta leer a mí en terreno fix? ¿Qué me gusta leer a mí en terreno No libros? especifica. Dice que ¿qué os gusta leer a las escritoras? Es su pregunta. A mí en general me gustan mucho los libros de aventuras, las novelas policíacas y las cosas así de ciencia ficción. Está como en mi top de géneros, de cosas que yo leo. Sí que es verdad que, por ejemplo, mi libro favorito es La verdad sobre el caso Harry Quebert, que es un libro de misterio y policíaco. Entonces, por ejemplo, Lo tengo en la estantería. Me encanta ese libro, es genial. Lo tengo pendiente, es que además lo has dicho. ¿No te lo has leído? Sí, No sí, es uno de los mejores libros que he leído, porque tiene un hilo conductor que está súper bien. Y me gusta ese tipo de novela, que es así como policíaca, de misterio, de descubrir algo, que hay un desarrollo, ese tipo de novelas. Pues ahora voy para Mary, por ejemplo. Dayanezi58 ha mandado también varias preguntas y de ellas he seleccionado esta. ¿Has cambiado el perfil de algún personaje sobre la marcha o planificas detalladamente estos antes de desarrollar la historia y nunca los cambias? No, la verdad es que me gusta mucho tenerlos como muy cerraditos. Es lo que decía al principio, yo cuando creo un personaje, ya sea para actuarlo yo o para meterlo en una historia, necesito crearle hasta lo que hacía de pequeño. ¿Sabes? Es como cuando iba al cole, qué le gustaba, qué no, qué comida le gusta, cuál es su animal favorito. O sea, es como que todo lo necesito tener cuadradísimo. Y ya no solo de los principales, sino que yo doy mucha importancia a que los secundarios también sumen a la historia y que tengan sus propias tramas. Porque al final todo lo que sucede alrededor de una persona te acaba modificando en tu día a día. Lo que le pasa a tu vecina probablemente te afecte porque por lo que sea, o lo que le afecta a tu amiga porque tiene un problema con su madre, pues igual te afecta a ti también de algún modo. Claro, por lo tanto yo soy como que lo que es la base del personaje la tengo como muy clara, su ética, sus valores, su mentalidad, lo que piensa, lo que quiere, lo que no, lo que aspira en la vida, y a partir de ahí ellos ya cogen como vida, no sé si decirlo así. Y ya, por lo tanto, es lo que decía Cris, de que ella en
en el que está publicando con Les, es como que ella tiene un punto y otro punto al que tiene que llegar. Y aquí, según el personaje, se va moviendo y va haciendo unas cosas u otras. Claro, a mí me pasa mucho eso en escenas. Yo tengo toda la historia planteada, sé cómo va a acabar, bueno, sé el punto de inflexión de la escena final, y a partir de ahí lo que haga cada personaje en ese momento, según cómo llegue con todos los antecedentes y cómo tenga su carga emocional hasta ese momento, hará una cosa o hará otra, y tendrá un final o tendrá otro, ¿sabes? Porque hay como una especie de finales, diversos finales. Entonces, claro, es como que le doy mucha importancia a que el personaje coja como solidez cada personaje. No sé si me he explicado Sí, fatal. sí, muy bien. Perfectamente. Perfecto. Qué maravilla. Ha sido genial. Súper bien, súper bien. La siguiente, para Mar, por ejemplo. A ver con esta la pregunta Alic 58870668. Vamos, estupenda. También ha mandado varias preguntas y hemos seleccionado ¿dónde se os ocurren las mejores ideas? En este caso, ¿dónde se te ocurren las mejores ideas? Pues no tengo un sitio concreto. Cuando viene y es como decía antes, Chris, tengo una nota en el móvil y lo que se me ocurre lo escribo en el momento, incluso diálogos y escenas completas. He escrito a través del teléfono porque si no se me olvida luego. Y es como, pero esto era buenísimo, ¿y ahora qué hago? Ya no me acuerdo cuando me pongo delante del ordenador, y desde hace un tiempo en el móvil tengo escrito muchísimas cosas. Pero ya te digo, no tengo un sitio concreto o tampoco tengo un espacio, por ejemplo, de escritura donde me concentre, donde diga aquí de dónde vienen las ideas. No. Mismamente estando en el sofá tirada viendo la tele, me viene algo, o trabajando incluso. Es que no tengo ningún momento ni ningún sitio concreto de decir, es en cualquier momento y en cualquier lugar. Da igual. Y la última la manda Eli Blueby, pregunta ¿qué manía o rutina tienes a la hora de escribir? Chris. Esto no lo hagáis en casa. Pues escribo un trozo y luego paro cuando ya llevo un número de palabras, me enciendo un cigarro, me releo hasta donde estoy y sigo escribiendo. Y así. El momento para corregir los capítulos siempre es con un cigarro y un café. Siempre. Bueno. Es feo, pero es así. Cada una tiene sus cositas. Yo en vez del cigarro paso a la aspiradora. Mucho mejor. Más sano, desde luego. Eso sí. Bueno, vamos a la sección Pasa la cabra. Gracias, Cabri, de Luimelia, por el nombre, donde os daré una serie de preguntas con respuestas rápidas, o sea, decidlo. En caso de no tener una respuesta, podéis pasar la que nos apetezca, y si después os viene la inspiración, siempre podéis contestarla. O sea, podéis pasar la cabra y de repente decir, oye, que sí quiero contestarla, que me ha venido ahora la respuesta. Voy a preguntar una a cada uno, ¿vale? Venga, vamos a empezar por Chris. ¿Fic que más te ha sorprendido cuando lo has leído? Un jardín. Mary, el fin que cuando leíste pensaste, ojalá haberlo escrito yo. Pasa la cabra. ¿A quién? Me he puesto nerviosa. ¿A quién? Ay, ¿qué tengo que decir? ¿Quién? Ay, sí, al mismo. Vale, yo cuando leí, bueno, siempre se lo digo a Elena, que cuando leí Por mucho que pase el tiempo, a mí ese film me flipó. Está súper bien organizado, súper bien hecho, tiene muchos saltos temporales y es una de las cosas que a mí me cuestan un montón, y ese fic me gustaría haberlo escrito yo, es que es maravilloso. Mar, un fic que quieres ver convertido en película o en serie. Wow. Uf. Pues si te digo que no tengo ni idea. ¿En película o en serie? Hood. Heroes of Our Time. Porque me gustan mucho los Hostia, superhéroes. qué buena peli esa. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Y Ciar, el fic con el que más te hayas reído. El fic con el que más me he reído, Girasoles. Yo creo que con ese fic es que he llorado de risa. O sea, realmente hay momentos que dices, qué puntazo esto. Que no paren nunca de escribir. Jamás. Siguiente ronda. Chris, un chiste malo. Un chiste malo. Vale. Están dos chicos. A ver. Espérate que lo ponga en pie. Un chico se acerca a una chica y le dice, oye, perdona, dice, ¿bailas? Y dice, sí, dice, pues así me gusta, que te diviertas. Tenía que ser malo, ¿vale?
Es malo. Lo has conseguido. Misión cumplida, Cris. Escúchame una cosa, con un par de Malibu con piña, a ver si no nos reímos. Esto es un éxito. Yo me río, pero sí del Malibu con piña. O sea, que es que a mí los chistes malos me parecen buenísimos. A mí también me encantan, son mis favoritos. Mary, termina la frase. No volvería a... ¡Ay! Espera. No volvería a... ¡Ay! ¡Ay! Era de que jugar a pasa la cabra. Es que yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que decir algo rápido, tengo que decirlo. No volvería a llevar falda de vuelo sin un pantalón debajo. Muy buena. Hay una anécdota detrás de eso, seguramente. Sí. Y además es mejor que lleves culotte o algo así que tape un poquito más. Mar, ¿alguna vez relees capítulos donde hay sensualidades? No. La verdad es que no. El polígrafo dice que mientes. Qué broma. Por poner un cartelillo en la edición. Mentira. Mentira. Iciar, ¿gatos o perros? Pues has ido a preguntar la más adecuada, porque mira, yo tengo un gatete y 2 perros. Y a mí es que me encantan, o sea, no puedo elegir. Yo soy una persona de ambas cosas. No podría darte una respuesta, porque es que les quiero tanto, son mi familia, yo les aprecio tantísimo que no puedo elegir entre unos y otros. No puedo. La última ronda de Pasa la Cabra son preguntas que han dejado o bien otras autoras o bien gente de Twitter, ¿vale? Cris, pregunta de Yomis del fandom Luimelia. ¿Qué prefieres, tener que ir siempre desnuda o que te lean constantemente el pensamiento? Tengo un desnudo muy feo y mi pensamiento tampoco es que sea muy para tirar cohetes. Joder, vaya pregunta. Pues preferiría que me vieran desnuda, sin duda, sí. Un cuadro, pero lo siento. Mary, si tuvieras que ponerle el nombre más feo del mundo a tu hijo, ¿cuál sería? Esta la lanza MP de Luimelia, ratoncito negro. Ese lo tengo. Petunia. De nombre cortito, Puti. ¿Sabes? En plan, es genial. Pensadlo. Es que lo dijo el otro día. Sí. Me acuerdo. Y además lo dijo en plan todo convencida. Yo, tú lo que quieres es que le peguen a tu hija en el cole. Pues he de decir que si me hubiese acordado, esta no hubiese caído para Mary, hubiese sido para otro. No, pero en realidad me gustan otros nombres, ¿eh? Me gusta mucho el nombre de Alay. Pero con plan nombre bonito, no en plan nombre feo. Claro, nombre feo. Petunia, Rasputina, como mi coche, no sé. Yo pongo nombres así como muy... Muy random, sí. Sí. Mar, ¿te arrepentiste de darle a la tecla enviar cuando te diste cuenta de que esta la manda Alic en Twitter? ¿En qué contexto a esto? Pues puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser una publicación de Twitter, puede ser muchas cosas. Que el botón de enviar está ahí para muchas cosas. El típico correo que en vez de decir un saludo dices un salido. Ese. Es bueno. Eso es buena. Así. Pues que le mandas a un profesor y le dices, te mando no sé qué, si te olvida enviar el archivo. Sí. No, es peor el salido, siempre. Sí, todo el mundo en los mails se despide con un saludo. Qué curioso, ¿eh? Yo me despido con Hombre, en el atentamente trabajo yo no Iciar voy a dar Gregorio. un beso. Yo también digo atentamente. Un abrazo. Atentamente Iciar Gregorio. Iciar. Iciar no lo pongo, pero pongo Claro, atentamente. Iciar no lo puedo. ¿Te Atentamente. imaginas? Atentamente Sí, Iciar. atentamente. Todo el mundo así. Que se generalice. Dime. Sigamos. Iciar, esta pregunta la hace Cabri del fandom de Luimelia. ¿Qué le regalarías a alguien que no conoces de nada y aún así piensas que sería un buen regalo? Yo pienso que sería un buen regalo. Una taza. De estas con mensaje. A mí me gustan un montón. Me gusta hacer colección. O un libro. Un libro bueno le vale a todo el mundo. O sea, yo qué sé. A lo mejor un clásico de estos que dices, Bodas de sangre, de Lorca. Un libro que digas, joder, un libro bueno. Eso siempre funciona para todo el mundo. Una taza y un libro. Porque todo el mundo tiene que desayunar y todo el mundo tiene que leer. Muy buena.
Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Quiero preguntaros, ¿qué proyecto futuro o alguna idea que tengáis por ahí apuntadita en esas notas que soléis llevar con vosotras que creáis que va a tomar forma en un futuro? Contadnos. Por ejemplo, tú, Cris. Pues el otro día en Twitter, no me acuerdo que salió una persona dando una idea de dos chicas que llevan a ver si me ayudáis, Iciar, que está asintiendo. Es que me acuerdo de la idea. Llevaba a revelar Sí, llevaba a revelar una foto y la se la otra llevaba se llevaba con la otra. Sí, y se conocían se a través de las enamoraba. fotos, se cruzaban los paquetes. Sí, está apuntada en mis ideas, no es mía, pero me la apunté. 10 de 10, por favor, escríbela. Esa historia es que se escribe sola, sí. Se escribe sola. Sí. ¿Vosotras, Mar? Pues así como proyecto como tal, ninguno, porque hasta que no termine Gata Negra, que está ya pensado todo y esquematizado hasta el epílogo, pero no tengo nada así en mente de decir, quizás escribir algo fuera del fandom, quizás. Pero claro, para mí, evidentemente. No, hombre. Bueno, si queréis yo lo comparto, pero... totalmente. Aunque sea no creo que tus lectoras estén muy de acuerdo con esa frase, pero bueno. Nos quejamos, pues yo voy a escribir para mí, pues será egoísta. Tipo, el meme de Pilar Rubio, en plan, denuncia. Yo os lo comparto. Si llega, tengo una idea en mente y puede ser que a lo mejor vaya. ¿La tienes? Si no, cuando lo acabes pasas el PDF, aunque sea entre colegas, tía. Es que... Vale. Tú, Iciar, cuéntanos, proyectos. Proyectos. A nivel escritura, yo quiero acabar los 2 fics que estoy escribiendo ahora, que son Entre Fogones y Ataraxia, que ya están... Bueno, de Ataraxia tengo acabada toda la escaleta, o sea, sé cómo va a acabar el fic y todo, solo tengo que escribirlo, que es lo difícil. Y Entre Fogones, la verdad que va según el día, o sea, según me sale, no tengo muchas cosas planeadas. Es el primer fic que escribo sin escaleta y voy como tirando. Y luego, aparte, no sé si puedo hablar de esto también aquí, lo de los proyectos musicales. Claro que puedes hallar, es un proyecto, ¿no? Pues ya estaría. Es un proyecto futuro, sí, que quiero sacar bueno, no sé si será en octubre o noviembre, un EP que va a estar disponible en todas las plataformas de música, porque he estado ahí produciendo en mi casa, tal, trasteando básicamente. O sea, es una cosa que va a consistir en varios experimentos que me han gustado así a nivel musical y que, pues, si la gente le echa un vistazo, yo sería la persona más feliz del mundo. Qué guay. Después de tu clavelitos para la tuna ya... ¡El clavelitos, por favor! Este clavelitos no llegó. Me lo pasé tan bien haciendo el clavelitos, es que no lo imagináis. Yo en mi casa pensando, ¿cómo coño enfoco yo esto? Y de repente me vino ahí a la cabeza en plan, ¿y si lo hago en plan con el bongo tipo ritmos africanos? Es que moló un montón. Sí, quedó súper bien. ¿Y tú, Mary? Pues yo de escritura tengo a acabar CVAT, es una parte muy importante. Y aparte tengo otro proyecto ya medio funcionando, bueno, ya tengo todos los personajes más o menos estructurados, como quiero que vaya la historia, que se llama Epifanía. Lo que pasa que también sale de fuera del FIC, son personajes originales, pero bueno, una de las protagonistas es así morena, alta, como muy latina, todo ocurre en Estados Unidos, muy latina, y luego la otra es rubia, ojos claros, muy Margot Robbie, pero más en versión más jovencita. Y bueno, hay mucha crítica social, se habla de muchos temas así densos y además ellas tienen una especie de conexión entre sí que, bueno, digamos que una puede llegar a sentir lo que siente la otra por unas cosas que les pasó en el pasado de cada una. O sea, tienen como un background muy, muy gordo de creación de personajes. Y hay mucha crítica social, que es lo que tengo muchas ganas, porque es una historia que ya tenía pensada de antes de publicar Coap y tal, porque habla también del racismo, de la identidad de género. Hay personajes trans, hay personajes no binarios, hay personajes heteros, personajes bueno, lesbianas, gays, bisexuales. Las protagonistas son bisexuales ambas. Y además quiero que todo tenga un poco de peso, todo tenga su espacio, hablarlo de ello con mucho respeto, informarme muy bien sobre según qué temas. A mí, aparte de informarme, me gusta hablar con personas que sean, bueno, que tengan discriminación racial, cosas de feminismo. Bueno, en cosas de feminismo me puedo meter en este caso, porque soy una mujer. Y claro, pero por ejemplo, también conozco amigas que tienen el tema de la transición para cambiar de género y demás,
Y claro, eso me resulta súper importante hablarlo con ellos para que me cuenten su experiencia, ¿no? Y poder plasmarlo de la mejor forma posible, además tener su trama. Y ya está. Pues suena muy bien, esperaremos con ganas que lo publiques. Ya por último, las lectoras, esas personas que os siguen, no solo lectoras, también dedican su tiempo. Iciar como fan ha hecho canciones para Confitadas, por ejemplo. Gracias a ella vamos a tener una continuidad. Tenemos ahí es que nuestro clavelito. había que meter ahí un soborno que flipas porque si no, no escribe segunda parte. Es que... Sí, bueno, pero llegó. Y vamos a decir bueno, que recibís esta Bruna con sus fanarts, os hacen las portadas de los fics, o sea, que hay gente que realmente le dedica mucho tiempo a demostraros, ¿no?, cuánto les gusta lo que hacéis. Y me gustaría pediros como despedida, ¿no?, que le mandéis un mensaje a esas personas que os leen, ¿no?, que están ahí desde el principio, que os dan ese feedback tanto en los mensajes que os dejan en Wattpad, que yo sé que para vosotras es muy importante porque todas las autoras con las que he hablado me han dicho cuán importantes son esos mensajes para vosotras, que os dan ese empujoncito en Twitter bien, ¿no? Porque dejemos de un lado los haters, vamos a hablar de la gente que está ahí apoyándoos y que les mandéis un mensaje de lo que queráis decirle, lo que os nazca decirle a esas lectoras que están ahí para vosotras desde siempre. Empezamos por ti, por ejemplo, Mary. Nada, yo decir que muchísimas gracias porque además he recibido muchísimo apoyo y porque también se tocan según qué temas en el FIC, en este caso, que luego además vienen a hablar conmigo, me cuentan sus experiencias. Es una cosa que valoro muchísimo, que la gente se sienta como lo suficientemente comprendida y cómoda como para hablar conmigo. Y nada, o ponerme comentarios cuando se toman el tiempo, aunque sea un emoticono, ¿sabes? Ya se han tomado el tiempo como para darme una especie de compensación, digámoslo así, por gratuita también, por lo que yo estoy dando de forma gratuita. Entonces, claro, es como que muchísimas gracias por estar ahí siempre y además demuestran que están ahí siempre y nada, no sé mucho qué decir. ¿Y Cia? Yo es que no puedo hacer más que darle las gracias, además es que lo digo siempre, que muchísimas gracias a todo el mundo que me lee, que dedica, pues aunque sea un minutillo de su tiempo a dejarme yo qué sé, un comentario o a decirme, tía, pues que sepas que este capítulo me ha molado, que esta canción me ha emocionado, que esta cosa que has dicho me ha gustado. El otro día subí una frase a Twitter y hubo 2 o 3 personas que me dijeron, tía, pues esta frase está genial, o sea, que al final es gente que está ahí al pie del cañón dedicando su tiempo y viendo las movidas que se me ocurren a mí y apreciándolo, y que al final es que no puedo hacer otra cosa que darles las gracias siempre. ¿Mar? Pues lo mismo, siempre las gracias porque se dediquen un ratito de su tiempo a leer lo que tú escribes y sobre todo también, por ejemplo, la gente que ya nada más abrir el capítulo ya te deja un comentario de gracias que estás aquí, gracias que has publicado sin siquiera leerlo y luego ya al final te vuelven a publicar y te dan ellos las gracias por haber vuelto por el capítulo, sea mejor, sea peor, da igual. Están ahí, valoran lo que hace y eso pues yo creo que es lo más importante de Wattpad, del formato en general y de escribir fics, porque en un libro normal no tienes este feedback tan inmediato y no puedes sentir tan directamente lo que la gente piensa sobre lo que tú estás escribiendo y esto yo creo que es muy importante y que te lo hagan saber y encima te lo agradezcan, pues está guay. Y por último, Chris. Pues lo que han dicho todas, que agradecimiento máximo porque cuando una se pone a escribir deja mucho de sí y que haya personas que después de escribir un capítulo, eso que tú les has dado, que es un poco de ti, te lo devuelvan a su manera, es una de las cosas más satisfactorias. Lo que decía Mary, hay gente que viene, te cuenta su historia y tienen confianza para contártela porque sienten que la historia las ha acompañado en un proceso, lo que les haya sucedido. Y claro, tú estás dentro de esa historia porque la has escrito tú. Entonces, cuando escribes y recibes lo que das, eso es una cosa que se tiene que agradecer siempre. Mi parte favorita de subir un capítulo es leer todos los comentarios al día siguiente. Río, lloro
me río más porque son geniales. Y hay veces que me dicen, joder, Cris, es que lo contestas todo. Digo yo, ¿qué menos? ¿Qué menos que contestarlo todo? Porque ya no solamente es que estés leyendo lo que yo escribo con atención, con cariño, queriendo a los personajes, tratándolos bien, tratándome bien a mí, es que estás perdiendo tu tiempo en decirme lo que yo he escrito te ha hecho sentir. Entonces a mí me estalla el corazón, ¿cómo no te voy a contestar? Es verdad que a veces no puedes contestar un párrafazo enorme porque son muchos a veces. Entonces, pero todos se leen, se contestan todos los que se pueden y qué menos, qué menos. Vale, pensaba que era yo. Soy yo. No la Perdón. He dicho que, repito, que qué menos que daros las gracias a vosotras 4 por habernos acompañado durante este ratito. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, chicas. Y a nuestras oyentes, y en este caso a quienes nos están viendo, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fanficnáticas. Esperamos que os haya gustado mucho y que en 2 semanas volvéis a acompañarnos en esta aventura. Os recordamos que podéis dejar en Twitter vuestras dudas con el hashtag #AsFanficnáticas. Nosotras intentaremos trasladar las preguntas a vuestras autoras favoritas. De nuevo, muchas gracias, chicas. A ti. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficnáticas.